Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Miren, les voy a compartir, los que anotan, el título es La carrera del cristiano. La carrera del cristiano. Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, ¿están ahí? Hebreos capítulo 12. ¿Ya están en Hebreos capítulo 12? ¿Amén? ¿Todos? Bueno. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a leer ahora. Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios porque nos has permitido estar aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Porque sigues sosteniéndonos, Señor, porque sigues guiándonos. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que nos guía y nos diriges. Te damos gracias porque sigues obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Sigues renovando nuestros pensamientos y sigues hablando en nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites tener libertad para escucharla, para predicarla, Señor. Como en otros lugares no hay esa libertad, pero nosotros tenemos esa libertad, Señor. Por eso te damos muchas gracias y te bendecimos. Prepara nuestro corazón, Señor, que en esta mañana podamos entender el mensaje que hoy nos tienes y también ponerlo por obra, Señor, para que demos fruto en tu reino, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias y te bendecimos. A ti te damos la gloria, la alabanza y todo el honor, porque solo tú eres digno, Señor. Lo cantamos en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La carrera del cristiano es el título, y como vemos, cada cristiano, desde el día en que nos convertimos, desde el día de la conversión de cada uno de nosotros, hemos entrado en una gran carrera. Es decir, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han reconocido que necesitan salvación y han entregado su vida a Cristo, que han reconocido a Jesús, a nuestro Salvador, como su Señor y su Salvador de sus almas, han entrado a esta gran carrera. Hemos entrado a esta gran carrera. Esta gran carrera que dura toda la vida, hermanos, toda la vida dura, para poder llegar a esa meta, la meta que es el cielo, estar a la presencia de nuestro Dios. Entonces tú y yo, hermanos, tú y yo, hermana, estamos en esta carrera, y todos los que quieran recibir, todos los que quieran los que escuchen el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, y que abracen la salvación, entran también a esta carrera. ¿Y qué es una carrera? Una carrera es correr de un lugar a otro. Esa es una carrera, ir corriendo de un sitio a otro. Y en este caso nosotros es correr de aquí de la tierra hasta el cielo. Esa es nuestra carrera. ¿Qué elementos integran? ¿Qué elementos tiene una carrera? Primeramente vemos los corredores, ¿verdad? Los corredores, el trayecto de la carrera, la meta a la cual vamos a llegar, y también las condiciones de la carrera. Hay condiciones que se establecen para que se lleve a cabo una carrera. Entonces los corredores, en este caso, somos nosotros, los cristianos. El trayecto es toda nuestra vida. Toda nuestra vida es el trayecto de esta carrera que tenemos. Y la meta es el cielo. Ahora las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones de una carrera, que nosotros vemos en las carreras de lo natural, vemos que ponen reglamentos, ponen ciertas condiciones, ponen la distancia, si hay obstáculos o no, si es carrera de relevos o no, si es carrera de tantos metros o de tantos kilómetros, si es un maratón o si es una carrera como caminata, uno tiene que levantar los pies a tantos
a tantos centímetros del piso, etcétera. Tiene sus reglamentos las carreras y también tienen condiciones internas de cada corredor. Entonces, para nosotros es igual, para nosotros hay reglamentos que tienen que ver con la carrera, son reglamentos que tienen que ver con nuestra carrera que vamos corriendo, pero también hay situaciones internas, situaciones que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. O sea, por lo tanto hay situaciones externas y situaciones internas que intervienen en esta carrera que tenemos. El autor de la carta a los Hebreos nos está dando una analogía de lo que es la vida de nosotros como cristianos, ¿no? De todos los desafíos que conlleva nuestra vida como cristianos. Y la hace en esta analogía que pone de ejemplo, que es una carrera, ¿verdad? Es una analogía de la vida cristiana, porque una carrera de la que él está mostrando aquí no es tan fácil. Está basada en una hazaña que tenían los guerreros griegos. Los guerreros griegos tenían una hazaña muy, muy fuerte y corrían una gran carrera ellos, a gran distancia de 42 kilómetros sin desmayar. Era una hazaña que le ponían a los guerreros griegos. Y es por eso que en este caso el autor de la carta a los Hebreos, que se cree que es el apóstol Pablo también, por el tipo de escritura, por muchas cosas que vienen en la carta, pero no está es la única que no viene el autor que escribe la carta, ¿verdad? Pero se cree que es Pablo. Entonces pone esta analogía precisamente para que entendamos que nosotros como cristianos vamos a tener muchas dificultades, pero tenemos que correr esta carrera. Y es una carrera que en lo natural se refería a un maratón de 42 kilómetros. No sé si ustedes vieron la película que yo les compartí una vez en Facebook, la película del progreso del peregrino. La película del progreso del peregrino está muy buena, se los recomiendo si no la han visto, porque habla de la vida de un cristiano, de todos los obstáculos a los cuales se enfrenta el cristiano, de todas las dificultades y todas las luchas que va a tener el cristiano, los desvíos que puede tener para poder llegar hasta la meta. Es una película que se las compartí en el tiempo que estuvimos en pandemia, por ahí por Facebook, para que la vieran. Y realmente está muy, muy buena porque nos hace reflexionar en nuestra vida como cristianos. Tenemos que ver esta carrera que no es fácil. Nuestra carrera no es fácil. De hecho, yo en alguna ocasión les hice una semejanza también como la vida de los salmones. La carrera que llevan los salmones, eso sí. Ustedes han visto en la naturaleza, en los documentales, cómo es que los salmones viajan desde el mar hasta los ríos, pero no viajan en un río plano, sino viajan a través de las cascadas. O sea, los salmones van en contra de la corriente y van multitud de salmones para llegar a cierto lugar, a cierta altura, donde está cierta temperatura del agua, para depositar los huevecillos. Y ahí continuar la procreación. Pero se enfrentan a muchas dificultades. Primeramente se enfrentan a la corriente, y nosotros como cristianos nos enfrentamos a la corriente del mundo. Vamos en contra de todo el mundo, vamos en contra de la corriente. Entonces ellos, los salmones van y brincan las cascaditas, y brincan otra cascada, y van brincando, pero se enfrentan a la boca de los osos, a los pájaros que vienen entre los comen y los osos. O sea, se van enfrentando a muchas situaciones, con mucha dificultad van subiendo en contra de la corriente. Imagínense estar nadando en contra de la corriente y todavía ir brincando las cascadas para llegar al lugar que quieren ellos llegar. Y no llegan todos, llegan unos cuantos. Pero cuando llegan a ese lugar, que es un lugar más tranquilo, es unas cositas, ahí, lugares tranquilos, ahí donde depositan los huevecillos, y a una altura, donde pues hay cierta concentración de oxígeno, cierta temperatura, y eso es lo ideal para ellos. Pero se enfrentan a todo eso. Entonces yo les he hecho que no es fácil.
No es fácil la carrera del cristiano, no es fácil porque tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Y tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y nosotros mismos. A veces con lo que estamos peleando es con nosotros mismos. Entonces necesitamos esforzarnos, tenemos que vencer todo obstáculo. No sé si quién de ustedes les gusta las carreras, si a alguien les guste las carreras, que hayan corrido carreras, pero yo recuerdo cuando estaba en la prepa, yo me gustaba correr mucho, corría mucho, yo de hecho corría mucho, jugaba básquetbol, hacía mucho deporte, pero también corría mucho, y me gustaba mucho correr, y salía a correr, y pues siempre solo, porque ya no seguía, no era un día, ya no quería ir al otro día, porque corría, como eran largas distancias que yo corría, ya no quería ir al otro día. Cuando estábamos, yo me venía para acá, de Vilino, yo estuve en Monterrey, venía acá corriendo, entonces una vez hubo un maratón que se anunció y me anoté, pero no era grande, era de 5 kilómetros el maratón, y entonces me anoté y me fui nada más a correr ese maratón. Y el detalle es que yo me fui bien confiado porque dije, pues yo corro 18 kilómetros, me corría 9 de ida y 9 de regreso, 5 kilómetros, saliendo de volada. Entonces yo iba muy confiado. Cuando yo corrí ese maratón, pues yo iba confiado y que iba a quedar en los primeros, pero no, me quedé bien atrás, porque se me ocurrió, antes de irme a la carrera, era como a las 11, se me ocurrió tomarme un licuado no me acuerdo de qué, de plátano, para llevar energía, según yo. Y pues ya cuando me lo tomé, me fui, y entonces cuando llegué a la carrera, pues ya todo ligerito, playerita, delgadita, short delgadito, como debe de ser. Pero ya cuando iba corriendo, como a los 2 kilómetros, empecé un dolor aquí en el estómago, en la boca del estómago. Por ahí yo golpeteando el licuado, y golpeteé. Entonces ya empezó a molestar eso, ya no iba corriendo a gusto. Y luego la temperatura estaba a 45 grados, era un calorón que sentía que me quemaba. Y como acá nosotros tenemos otra temperatura y allá es calor seco, entonces ya no aguantaba y me fui quedando atrás. Y al final llegué, pero llegué yo creo que como no sé cuántos, después de los que prenden, ¿verdad? O sea, creo que nada más son una cantidad que prenden después ya, pero llegué a la carrera, pero no era el resultado que yo esperaba. ¿Por qué? Porque se intervinieron cosas que no lo consideré. Y así sucede en una carrera, hermano. Hay situaciones externas y situaciones internas. En este caso, lo externo era el calorón, era todo lo que, el bochorno y todo eso. Y lo interno era que ya me estaba lastimando ese licuado, que no me lo debía haber tomado. Me lo debía haber tomado como unas 3 horas antes. Y entonces, hay cosas internas que suceden, cosas externas en nuestra vida que van a afectarnos en esta carrera. Vayan por favor a segunda de Timoteo. Hay muchas cosas que nos pueden afectar. Si corremos legalmente, primero que corramos con las condiciones que cuidemos todas las condiciones, y segundo de que no hagamos trampa en una carrera, ¿verdad? Porque puede ser que alguien quiera hacer trampa, ¿verdad? Pero no se vale hacer trampa. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:5? Dice 2 Timoteo 2:5 dice, y tú también, dice, y también el que lucha como atleta, está hablando de un atleta, dice, no es coronado sino lucha legítimamente. Está hablando de que la carrera se tiene que correr legítimamente, o sea, con las reglas que se establecen las tiene que cumplir uno. Por ejemplo, si alguien va a la carrera y no lleva su número, pues no puede. Si alguien va a la carrera y si alguien le dice a un amigo, oye, pasa con tu motocicleta y me subo y me adelantas, entonces eso tampoco, porque lo van a descalificar. Los que corren caminata, si levantan los pies, que he visto cuando van corriendo así en la caminata, de repente viene un güey y dice, sálgase, porque levantó, y le enseñan el video, levantó tantos centímetros
el pavimento, los pies. Y así, o sea, si no se corre de acuerdo a las reglas, puede ser descalificado. Entonces, eso es lo que dice ese versículo. Entonces, la carrera se tiene que correr legítimamente. Esto significa que nosotros debemos de correr y conforme a lo que el Señor establece en su palabra. O sea, nosotros como cristianos tenemos que correr conforme a lo que Dios establece en su palabra. ¿Sí? Nosotros tenemos que apegarnos a los mandamientos de Dios. No puedes tú correr esta carrera como tú crees que está bien. Tienes que apegarte a los mandamientos. Tratar de cumplir lo que Dios dice en su palabra, en tu vida, en mi vida. O sea, procurar siempre hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Porque puede ser que estés caminando y no estás haciendo la voluntad de Dios. Estás en esta carrera como cristiano, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si no estás haciendo la voluntad de Dios, puedes encontrarte con las palabras del Señor Jesús, que son palabras de juicio. Mateo capítulo 7, vayan a Mateo capítulo 7, versículo 21. Hay gente que está caminando esta carrera, pero no está siguiendo la dirección de Dios. No están cumpliendo, no están siendo legítimos, legales, no están corriendo legítimamente la carrera, porque están queriendo hacer trampa, o creen que están bien, porque lo hacen de esta forma, pero no están bien. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Dice, ¿ya están ahí? Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Lucas también viene esta misma porción de la escritura que habla del Señor Jesús. Lucas capítulo 13, 25, para que vean que lo complementa ahí. Lucas capítulo 13, 25, dice en este evangelio, a ver, del 25 al 27 dice, a ver si está bien. Bueno, es otra porción, pero aquí habla de la puerta estrecha, de que tenemos que esforzarnos. Pero dice el 25, después de que el padre de familias se haya levantado y cerrado la puerta y entrado y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decirle, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros, hacedores de maldad. Está hablando algo parecido cuando no se cumple la palabra en nuestra vida, cuando no tratamos de vivir la palabra, cuando tratamos de vivir nuestra vida a nuestra manera y no corremos esta carrera legítimamente, entonces podemos encontrarnos con esas palabras de juicio. Y esas palabras que leímos ahorita son palabras directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él está enseñando estas cosas. Y está enseñando eso porque hay muchos que decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos como cristianos.
O sea, vivimos nuestra vida a nuestra manera, no como la Biblia dice. Entonces tenemos que correr esta carrera legítimamente, hermanos. Y es por eso que esta analogía de esta gran carrera que nos presenta este autor de la carta a los Hebreos, nos muestra que es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande, pero lo vamos a lograr. Tú y yo lo vamos a lograr. Vamos a lograrlo en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Todos lo vamos a lograr, aunque parezca difícil, aunque estas palabras nos contristen un poco y nos digan, entonces la lograremos, como Pablo, como Pedro dijo alguna vez, entonces ¿quién podrá ser salvo, Señor? Dijo Pedro. Y el Señor le dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Porque la obra es del Señor. Si tú y yo nos dejamos moldear por el Señor, nos dejamos guiar por el Señor, la obra es del Señor. Y lo que la obra que Él inició en cada uno de nosotros, Él la perfecciona, dice Filipenses 1:6. Cada día hasta la venida del Señor, Él la perfecciona para que nosotros estemos un día con Él y lleguemos a esta meta. Amén. Esa es la meta, llegar al cielo. Pero tenemos que transcurrir en esta carrera, tenemos que continuar esta carrera, que no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a llegar. Bueno, vamos a volver al texto base de este mensaje, Hebreos, capítulo 12. Dice en el versículo que leímos, en el 1, versículo 12:1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí vemos en este primer versículo, el autor de los Hebreos nos da tres ejemplos importantes de cómo poder nosotros llegar a nuestra meta, cómo poder cumplir en esta carrera y llegar hasta el final. Nos da tres ejemplos para que nosotros podamos llegar al final. Primero nos dice que sí se puede llegar. Primero nos dice que sí se puede llegar, que no es imposible, y que tú y yo podemos llegar. Primeramente eso es lo que nos dice. Porque fíjense las primeras palabras que dice ahí. Dice, por tanto, nosotros también, nos habla de todos nosotros como iglesia. Todos nosotros como iglesia. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es lo primero que dice. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué es esto que nos está diciendo el autor de Hebreos? ¿Qué son los testigos? Son personas que testifican, ¿verdad? Mira, cuando tú compras un producto, siempre checas los testimonios de las personas que ya lo probaron para ver si va a funcionar o no va a funcionar, sí o no. Cuando tú compras algo por internet también, siempre buscas los comentarios. A ver, ¿qué comenta la gente que ya lo compró? Si lo prueban o si es bueno, si no es bueno. Ahí te vas a dar cuenta si lo compras o no lo compras. Siempre buscas testimonio de otras personas. ¿Sí? Buscas quién dé testimonio si está bien para hacer la compra. Pero también cuando nosotros venimos a Cristo, muchos de nosotros fuimos influenciados por otro cristiano que nos dio su testimonio, que nosotros vimos cómo Dios transformó su vida, cómo la está transformando, y venimos a Cristo. Entonces vemos que nos basamos en los testigos que hay alrededor. Entonces dice el versículo, dice, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué testigos se está refiriendo el autor? ¿Cuáles testigos? Se está refiriendo a los testigos que ya han pasado esta carrera, que ya murieron pero que fueron fieles al Señor. Se está refiriendo a aquellos que ya pasaron esta carrera y que ya están del otro lado de la gloria, que ya están en el cielo con el Señor. ¿Y a cuáles testigos precisamente se está refiriendo el autor de los Hebreos? A los que vienen en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe.
de todos los héroes de la fe que corrieron esta carrera hasta el final, siempre fieles al Señor. Y se está refiriendo a todos ellos como a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, todos ellos. A esos son los testigos, como diciendo, vean a ellos cumplieron con esta carrera. Tenemos y ahora podemos ver muchos otros cristianos que han dado su vida por el Señor, muchos cristianos que están registrados en la historia del cristianismo y muchos que están en el Nuevo Testamento y que nos muestra la Escritura que fueron mártires del Señor por causa del Evangelio, que ellos entregaron su vida, aparte de los apóstoles, todos otros cristianos que dieron su vida por el Evangelio y que fueron fieles hasta la muerte al Señor. Entonces, ellos están con el Señor. Ellos corrieron esta carrera con valentía, pero también con la responsabilidad que tenían de darnos ejemplo a nosotros. Ellos a lo que se refiere el autor de la carta a los hebreos, ellos son testimonio para nosotros. Ellos sí pudieron, y nos dice que nosotros también vamos a poder, y tú y yo también vamos a poder. Amén. Entonces tenemos que es lo primero que nos dice. Entonces el primer consejo dice ahí, primero nos dice que sí vamos a poder. El primer consejo que viene en este versículo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese es el primer consejo para que puedas tú llegar a la meta. Ese es el primer consejo que el autor de la carta a los hebreos nos está mostrando aquí. O sea, que nosotros podamos correr ligeros. Para eso necesitamos despojarnos de todo peso, de todo lo que nos estorba. Como los corredores que corren carreras, aparte de que son esbeltos, muy delgaditos, ellos tienen que usar, tienen que despojarse de todo, tienen que usar ropas muy ligeritas, que se adhieren incluso a su cuerpo, ¿verdad? Y ropas que le llaman ergonómicas, o sea, pegan a su cuerpo, y también calzado muy ligero usan ellos para correr. Incluso algunos corren descalzos, porque entre menos ropa, entre más ligeros estén, corren más rápido, entre menos carga tengan. Por eso es que se cuidan mucho su alimentación, tienen una disciplina muy grande en cuestión de la alimentación y de todo lo que comen y lo que toman, y se cuidan sus tiempos para no subir ni un gramo. Traen la báscula en todas partes y nomás comen lo que deben de comer y todas esas cosas, porque cuidan mucho, tienen una disciplina muy alta para poder ganar, para poder ser el número uno, ¿verdad?, en esas carreras que corren. Entonces ellos cuidan de no tener más peso. Se sabe que, de acuerdo a la historia, que los griegos cuando corrían estas carreras, corrían desnudos. Los griegos, precisamente para no tener nada que les estorbara. Entonces debemos de nosotros entender que la carrera que corremos debe estar lo más ligero que podamos nosotros, o sea, despojarnos tú y yo de todas las cosas que están estorbando en nuestra vida, de todo peso y del pecado, dice que nos asedia. ¿Y qué puede hacer que interrumpa tu carrera? ¿Qué peso traes cargando que puede causar estorbo para correr la carrera? ¿Qué es lo que te pesa en tu vida? ¿Qué es lo que traes de peso ahí sobrando? Bueno, no estoy hablando de las llantitas, ¿no? Estoy hablando de lo espiritual. Aunque también eso tenemos que quitar también las llantitas. El bollo también. Tenemos que seguir avanzando. Pero sí, entonces tenemos que quitar todo el peso, hermanos. Todo lo que nos asedia, que te puede, lo que está causando que no avances en tu carrera. Por ejemplo, podría ser en lo espiritual cuestión del perdón, si falta de perdón, o falta de perdón también, o falta de no perdonar, que te cuesta perdonar a las personas, o te cuesta soltar el perdón, que dices que ya lo perdonaste, pero no lo quiero ver, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver.
Eso no es perdón. Perdóneme, eso no es perdón. Perdón es que tú lo perdonas y se ve como que una tacita de café, te saludas, lo abrazas, qué bueno que viniste. Y ya se te olvidó lo que te hicieron. Eso es perdón. Pero si tú no tienes eso, pues es el peso en tu cuerpo, es peso en tu alma que estás estorbando. Entonces, falta de humildad, si hay orgullo, si hay mucho ego, si hay soberbia que te cuesta humillante, que te cuesta ser receptivo, ser enseñable, que te cuesta obedecer por el orgullo, por la altivez, por todo eso que hay en tu corazón, tienes que despojarte. Entonces, es peso que te va a estorbar para que sigas avanzando. Si hay duda, incredulidad, si no crees lo que estás orando a Dios, si no crees la palabra, si hay incredulidad en ti, también eso es algo que está estorbando. Tú tienes que tener esa fe de creer lo que Dios dice. Otra cosa que se da mucho en la iglesia es la pereza, la indiferencia, que te da igual si vienes o no vienes, si vienes temprano o vienes tarde, te da igual. Pereza, apatía, que no estás leyendo la Biblia porque es que me da flojera, es que ya no me alcanza el tiempo. Pereza, desinterés, apatía, esas cosas, etcétera, etcétera. Esas cosas pueden estorbar bastante y es peso que estás cargando. Hermano, eso no te va a dejar avanzar en esta carrera. Dice también que no solamente el peso, sino y el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. O sea, ¿qué significa que nos asedia? Que nos está haciendo caer frecuentemente. O sea, que el pecado te hace caer. Vas caminando y de repente ya caíste por el pecado. El pecado anda asediándonos. El pecado está a la puerta. Eso puede ser cosas que aún estás batallando, cosas que son pecados. ¿Con qué estás batallando tú, hermano o hermana? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué pecados se están repitiendo en tu vida? No necesito que lo digas, pero es para meditar. ¿Qué pecados estás ahorita todavía cometiendo? Ya como cristiano sigues repitiendo los mismos pecados. Eso está estorbando. Puede ser enojo, si no se acuerdan ahorita muy bien, pues ahí viene en Romanos, en Gálatas, viene una lista grande, pero puede ser el enojo, puede ser la ira, porque eso causa daño. Entonces porque nos podemos enojar, y podemos airar, pero dice no pequéis, dice Efesios también. No pequéis. Puede ser mentiras, puede ser chisme, murmuración que también se da en la iglesia. Si todo esto todavía lo sigues repitiendo, chismes, chisme porque dices que me comentaron esto de tal persona, es un chisme. ¿Recuerdas el test que le dije de Sócrates? ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Es un test de tres puntos. Que le dice un amigo a Sócrates, le dice, mira, fíjate que te quiero comentar algo que me dijeron, un amigo me dijo de ti. O sea, dice, uno conocido que es tu amigo también me dijo de ti algo. Y yo, espérame, te voy a hacer un examen. Primeramente dime si eso que él dijo es cierto. No sabes si es cierto. No, pues no sé si es cierto. Y luego, bueno, déjame ver la otra. Segundo, déjame ver si pasas a esta otra. Si eso que dice no es cierto, si lo quieres decir, dime si es bueno o es malo. No, pues si es malo. Entonces, y luego le dice, ahora dime si eso me beneficia a mí o no me beneficia. Pues no, al contrario, perfecto. Pues, ¿por qué quieres venir a decirme algo que ni sabes si es cierto y aparte es malo y a mí no me beneficia? ¿Por qué me lo quieres venir a decir? Y dice, no, pues sí. Y así hagan ustedes. Cuando alguien viene y quiere decirles algo, dice, no, ¿es algo cierto que no sé si? No sé, pues no me lo digas. ¿Sí? Porque si nos prestamos a esos chismes,
y empieza la murmuración y eso es pecado, hermanos. Y eso está en la iglesia muy presente, en general, en general. Nosotros no estamos para estar hablando de los demás, ¿sí? Todo eso es pecado. Si hay envidia, si hay mentiras, si hay rencor, odio, todo eso es pecado. Y ese es peso que te está impidiendo avanzar en tu carrera. Si hay otros pecados como la lujuria, la codicia, la avaricia, todas esas cosas que ya hemos comentado también, todo eso, pecados inmorales, si alguien está con pornografía, alguien está con adulterio o con fornicación, todo ese tipo de cosas son pecados que te están haciendo que tu carrera no avances en tu carrera, te están estorbando y el consejo es que nos despojemos de todo eso. Primeramente dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos sucede. Ese es el primer consejo que nos da el autor de los Hebreos. El segundo consejo, hermanos, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice primero, dice el versículo, despojemos de todo peso del pecado de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice después, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el segundo consejo que nos da el autor de los Hebreos. Segundo consejo que nos da para que podamos llegar a nuestra meta, para que corramos esta carrera con firmeza. Dice que corramos con paciencia. Pero la paciencia es una de las cosas que realmente nos hace falta a todos. Nos falta a todos paciencia. Porque nosotros estamos en este mundo que está todo agitado, todo acelerado, y nosotros también andamos todo siempre deprisa, queriendo todo rápido, todo. O sea, vamos corriendo rápido, queremos todo que salga rápido. No nos gusta esperar. Fácilmente nos desesperamos y fácilmente abandonamos la carrera. Quedamos en la mitad o abandonamos. Que a veces nos sucede que estamos en una fila, a un lugar donde vamos en una fila grande y ya nos desesperamos, ya mejor voy otro día, ya mejor no hago eso. Se desespera uno y ya no quieres estar en la fila, te sales por falta de paciencia. Y a veces estamos manejando con nuestro carro y hay una fila en el tráfico y estamos allí desesperados y de repente dice, hombre, si sale este tráfico, buscas otro atajo, otro lugar, y resulta que donde te fuiste te embroncaste más, y acá ya se terminó la fila. Y así sucede porque no tenemos esa paciencia, nos falta mucho la paciencia, no nos gusta esperar. Y hay muchos cristianos hoy en día de microondas. Cristianos de microondas quiere decir que oran y quieren que ya se les dé eso para mañana. Señor, ora en el nombre de Jesús que tú me des este trabajo y ya no se da un día, al otro día ya lo quieren. O quieren una bendición y al otro día la quieren. Y todas las cosas las piden rápido. Como si fueran microondas que tú pones una marucha ahí en un minuto, le prendes y ya está la sopa. Rápido, así, todo así rápido. Pero no sabemos esperar y las cosas no van a venir tan rápido, a veces va a pasar un tiempo. Dios va a esperar, va a permitir que nosotros aguantemos y no la va a traer rápido. Que quiere probar nuestra paciencia, hermanos. ¿Sí? Tiene que ser paciente uno. Es algo que nos falta a nosotros aprender. Algunos por eso han abandonado la carrera. No, pues yo fui a ese y estuve así un tiempo, pero yo no vi respuesta. Entonces, abandona. Entonces, no abandones, hermano. No abandones la carrera. Cuando somos impacientes, hermanos, a veces podemos también cometer cosas graves, o sea, errores graves. Cuando tú eres impaciente, puedes regarla por la falta de la paciencia, como le pasó a Abraham. ¿Sí recuerdan el ejemplo de Abraham cuando Dios le dice que él iba a ser padre de multitud y que él iba a tener descendencia cuando era un hombre ya muy grande y su esposa también muy grande, de 90 años y estéril, y se lo prometió el Señor, pero pasaron años y no llegaba el hijo, ¿y qué sucedió? Le dice a la esposa, llégate a mi siervo para que me des hijos.
Y él lo hizo, él tuvo un hijo con la sierva, con la sirvienta, con la esclava, que fue Ismael. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Consecuencias que las vivimos hasta la fecha de hoy, que las viven ellos. ¿Por qué? Porque todos los descendientes de Ismael son todos los árabes que están en contra de los judíos, y las consecuencias se están pagando hasta esta fecha. Generación tras generación puede durar esa consecuencia. Entonces, por falta de paciencia nosotros cometemos errores y no solo lo pagamos nosotros, sino lo pagan nuestros hijos a veces, porque no tenemos paciencia. Entonces, ¿cuán importante es la paciencia? Por eso es que el autor de los Hebreos dice que corramos esta carrera con paciencia, que no te desesperes, todo va a llegar a su tiempo, porque el Señor está en control, nuestro Dios está en control de todas las cosas. La paciencia, según el diccionario, dice que es la calma, tranquilidad para esperar. En otras palabras, eso se refiere a una confianza y seguridad en Dios. ¿Sí? Dice, calma, tranquilidad para esperar. O sea, tú estás esperando y te estás frenando tus dedos y rascándote y ya empiezas a desesperarte, ¿verdad? Pero cuando tienes esa paciencia, tú estás tranquilo esperando y tú estás confiando en el Señor. Estamos hablando en lo espiritual. Vienen las cosas y tú estás pidiendo las cosas y van a venir, pero espérate, tú te aguanta. Sigue orando, sigue pidiéndole a Dios, sigue refugiándote en el Señor. Y van a llegar. Y cuando tú esperas, es porque estás dando a entender que tienes confianza y seguridad en Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Confianza y seguridad en Dios. Y esa palabra de paciencia se resume en dos palabras: tolerar y esperar. Eso es paciencia, tolerar y esperar. Cuando tú tienes paciencia, estás diciendo al Señor, yo confío en ti, yo espero en ti, tengo esa seguridad de que tú me vas a responder. Pero cuando no tienes paciencia, pues esperas y empiezas a hacer otras cosas y no buscas a Dios. Entonces, son cosas que tenemos que aprender, hermanos. Dice entonces el versículo, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, primer consejo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Segundo consejo, corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante. Y consejo número 3, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tienes puesta la mirada? Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en Jesús. Él es nuestra meta. Ahí está nuestra meta. Tenemos que poner nuestros ojos en la meta, en nuestro Salvador. Él es nuestra meta. Para llegar al cielo, tú tienes que tener la mirada puesta en Jesús. En Colosenses capítulo 3 dice en el versículo 2, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si tú pones la mirada en las cosas de la tierra, no vas a llegar, te vas a desviar, o vas a retroceder, o vas a estar tardando y desesperándote. Entonces, no vas a mostrar la confianza con Dios. Tienes que poner la mirada en las cosas de arriba. Jesús es nuestra meta, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Maestro y Él es el que nos guía también. Él es el que nos guía en este caminar. Entonces, por eso no quitemos la mirada de Él. A veces los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, que tú y yo podemos pasar aquí, problemas, dificultades, adversidades que puedes tener, o a veces pruebas que Dios permite, esto nos hace que nosotros desviemos la mirada de Cristo, desviemos la mirada y esto nos hace estancarnos en esta carrera, a veces retroceder en la fe y nos estancamos, a veces algunas personas hasta se han desviado. Eso estorba, hermanos, eso estorba. Cuando nosotros ponemos la mirada en los problemas, en las situaciones, eso estorba mucho. Tenemos el ejemplo de Pedro en los evangelios. ¿Se acuerdan que en una ocasión los discípulos se fueron? El Señor los manda que se adelanten
y él los iba a alcanzar después, pero ellos tienen que cruzar el mar de Galilea en una barca. Pero en esa noche, se hizo muy noche, y ahí en la madrugada salió una tormenta, y los agarra la tormenta, y ellos estaban ya, en esa tormenta se estaban inundando, estaba entrando agua y el viento estaba muy fuerte. Y entonces ellos tenían mucho miedo, y cuando de repente Jesús los alcanza, viene caminando por las olas el Señor, y en la oscuridad, en el resplandor de los rayos y todo eso, ven un bulto que venía, una imagen así como blanco, y ellos pensaron que era un fantasma, y dijeron, ¡un fantasma! Y Jesús les dice, no, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro le dice al Señor, Jesús, si eres tú, confírmamelo, haz que yo camine sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y Jesús le dice, sí, ven, camina. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, y esa parte de la escritura dice que cuando él empieza a caminar, de repente ve las olas, ve el mar, está atravesado, las olas grandes, el viento, y entonces empieza a hundirse y le grita, sálvame, sálvame. ¿Por qué él se estaba hundiendo? ¿Por qué se estaba hundiendo? Porque perdió la mirada del Señor. Tú y yo nos podemos hundir en los problemas porque pierdes la mirada de Cristo. Tú tienes que tener la mirada puesta en el Señor, no en el problema, porque puede haber muchos problemas grandes, problemas muy grandes, puedes tener un mega problema, un problema muy grande, pero recuerda que más grande que tu problema es Jesucristo, es nuestro Señor. Amén. Cualquier problema que tengas grande, o por lo más grande que sea, siempre vas a recordar que es más grande nuestro Señor que cualquier problema. Por eso el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, dice que él menospreció el oprobio, dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué gozo se refiere aquí el autor de Hebreos? ¿A qué gozo se está refiriendo? Él soportó el sufrimiento solo por la felicidad de verte a ti y a mí, hermano. Por verte a ti y a mí, desde esa cruz, Él estaba viendo a ti y a mí que íbamos a abrazar el Evangelio y que íbamos a pertenecerle a Él. Eso le dio gozo al Señor. Eso le dio gozo. No le importó lo que estaba sufriendo, no le importó el sufrimiento por verte a ti y a mí dentro de su pueblo, dentro de su reino. Imagínate eso, hermano. Imagínate eso. Él no le importó, dice, por el gozo puesto delante de él. O sea, el gozo que estaba delante de él era que tú y yo íbamos a recibirle, íbamos a estar en su reino, íbamos a pertenecerle a él. Imagínate esa mirada, ese amor del Señor. Y tú y yo tenemos que tener ese gozo de verle a Él. Tú y yo tenemos que tener ese gozo de ver al Señor. Debemos de estar felices para estar siempre mirándole a Él. Eso es nuestro gozo, eso es lo que te debe de dar gozo a ti. Esa debe de ser la razón del gozo de cada creyente, ver a Jesús y con eso ser feliz. Entonces, hermanos, eso es lo que nos va a permitir que nosotros podamos permanecer, primeramente, permanecer firmes en esta carrera que tenemos, esta gran carrera que tenemos por delante, hasta que podamos llegar hasta la meta que es el cielo, con nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Número 1. Número 2, correr esta carrera con paciencia, hermanos. Y número 3, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que nos va a llevar a llegar hasta el cielo, hermanos. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé fuerzas para permanecer en esta carrera. Que nos ayude finalmente a despojarnos de todo eso que está estorbando. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu mensaje, tu palabra. Señor, gracias porque tú estás obrando y pides que nosotros podamos llegar a esa meta, Señor. Un día poderte a ti ver cara a cara, Señor. Y
queremos llegar a esa meta, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, esta carrera que tenemos, pero con la ayuda tuya, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu vamos a lograrlo, Señor, con tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado que necesitamos despojarnos primeramente de todas las cosas que están estorbando en nuestra vida, Señor. Todo lo que estorba, Señor, todo pecado que hemos estado todavía cargando, Señor. Todo lo que es ira, enojo, chismes, maledicencia, a veces mentiras, rencor, odio, cosas que hay de pecados en nosotros, como la envidia, también cosas como la lujuria, la codicia, la avaricia, Señor, y todo pecado inmoral, Señor. Nos arrepentimos en esta hora, Padre. Perdona toda ofensa, todo pecado, perdónanos, Señor. Si hay falta de perdón también, Señor, perdona. Si hay falta de humildad, si hay todavía orgullo en tu corazón, Señor, te entregamos todo esto, Señor. Toda la duda, la incredulidad, toda pereza, toda incredulidad, todo lo que no es tuyo, Señor. Todo lo que es indiferencia, apatía, todo lo que hay en nosotros de desinterés por las cosas de Dios, Señor. Queremos entregar todo eso, Señor, en esta mañana. Te pedimos que perdones todo pecado, toda falta, Señor, todo lo que está estorbando, que nos impide avanzar, Señor, que es peso en nosotros, Señor, es peso en nuestra alma, que nos está quitando que podamos avanzar en esta carrera, Señor, para poder llegar a la meta, Señor. Queremos estar ligeros, Señor, queremos estar ligeros. Límpianos, perdónanos de toda esa maldad, Señor, y haznos más ligeros para que podamos correr juntos, Señor, esta carrera hacia ti, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, y que podamos tener esa paciencia, Señor, que todos tus actos han tenido, Señor, hasta llegar a ti, Señor. Todos aquellos que tú nos muestras en la Biblia, Señor, y todos aquellos siervos tuyos que han dado su vida por ti, Señor, todos los mártires, todos los que han estado quedando registrados en la historia, Señor, que fueron siervos fieles que permanecieron hasta el final. Señor, queremos también nosotros permanecer hasta el final con esa paciencia que necesitamos de esperar en ti, Señor, y tener confianza en que tú eres el que tienes el control de todas las cosas, Señor. Confianza en que somos tuyos y que tú vas a darnos la victoria, Señor. La seguridad, porque tú nunca nos fallas, Señor. Porque tú lo que prometes tú, Señor, lo cumples, Señor. Tu palabra dice que tú siempre vas a darnos el sí y el amén en Jesucristo, Señor, en todas nuestras promesas. Señor, lo creemos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles y pacientes hasta el final, Señor. Que podamos llegar a la meta, Señor, pero siempre poniendo la mirada, la vista, nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Cristo Jesús es nuestra meta, Señor, y que en Él estén puestos nuestros ojos siempre, como dice tu palabra, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las que no perecen, Señor. No aquí en la tierra, es todo se corroe, todo se corrompe, todo se echa a perder, Señor. Que podamos poner siempre nuestra mirada arriba en el cielo, Señor, en Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te damos a ti todo honor, toda gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.